Número 3 dice que en la Mishnah anterior estudiamos qué ocurre si la persona se equivoca y recita la bendición de Sheakol Niyeh Bidvaro por cualquier alimento. Dijimos que hay varias bendiciones que se dicen antes de comer. La Mishnah anterior nos dijo, en caso general, que obviamente hay cosas específicas que hay que hacer por los frutos del árbol, los frutos de la tierra, etcétera, etcétera. En la Mishnah anterior, en la Mishnah número 2, nos dijo que si una persona dijo sobre cualquier fruta la verajá de Sheakol Niyeh Bidvaro, Sheakol Niyeh Bidvaro que dice que quiere decir que todo existe por su palabra, entonces Yatzá cumplió su obligación, porque después de todo, la verajá de Sheakol quiere decir que todo existe por su palabra. Eso incluye todos los frutos del árbol, frutos de la tierra, frutos de todo. En la conclusión lógica estudiamos que Sheakol Niyeh Bidvaro sale la obligación de uno nada más en si una persona tiene duda si es un fruto que sale del árbol o de la tierra, pero si la persona no sabe qué bendición recitar, simplemente porque no estudió las leyes de las bendiciones, entonces no debe comer hasta no estudiarlas. La verajá de Sheakol nada más, o sea, de Jatjilá, una persona debe decir la verajá nada más en caso de que él no está seguro de qué viene esa comida, pero en caso de que él no sabe cuál es la ley, la halajá, cuál es la opinión rabínica de eso no sirve, y sí tendrá que mencionar todo, estudiar los verajot bien antes. Bueno, ahorita nuestra Mishnah nos va a explicar los alimentos que se debe recitar la bendición de Sheakol. Lejatjilá quiere decir que esto es su verajá original, como se dice, que cuando una persona menciona la verajá, es originalmente lo que él quiere decir. Bueno, entonces dice la Mishnah, al davar she'en gidulo min haaretz, omer Sheakol. O sea, por algo que no crece de la tierra, se dice Sheakol. Cualquier cosa que no crece de la tierra. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa que no crece de la tierra. Vamos a estudiar después. Al hachometz ve'al hanovlot. Por el vinagre o la fruta mustia. Quiere decir que todavía no está completamente crecida en el árbol. O sea, una manzana que está en el árbol, pero todavía no está bien lista todavía. Ve'al hagovai, y las langostas. Omer Sheakol, se dice Sheakol. Al halav ve'al givina, por la leche, el queso. Ve'al betzim, y los huevos. Omer Sheakol, dice Sheakol. Rabbi Yehuda Omer, la opinión de Rabbi Yehuda dice, Kol shu min klala en mevarchin alav. Rabbi Yehuda dice, por todo aquello que implica una clase de maldición, no se debe recitar bendición en total. Ok, ahorita vamos a explicar parte por parte lo que dice la Mishnah. Dice la Mishnah lo siguiente, vamos a empezar otra vez. Al davar she'en gidulo min haaretz, omer Sheakol. Quiere decir que en general la bendición de Sheakol se recita por todos los productos que no crecen en la tierra, es decir, que no son frutos ni del árbol, ni de la tierra, ni tampoco verduras.
Por ejemplo, se recita la verajá sheakol por la carne vacuna o aviar y por el pescado. Todo lo que no crece de la tierra se dice la verajá de sheakol. Quiere decir que sheakol ni avidaro, como no podemos especificar, no vamos a hacer una verajá por carne o por pollo o por pescado. Es una verajá más general. Por eso, entonces, eso es la ley general que se dice la verajá de sheakol. Ahora, a la Hometz, a la Novlot, entonces en general todo lo que no crece en la tierra se dice la verajá de sheakol. Pero hay casos específicos que está mencionando aquí en la Mishnah. La Hometz por el vinagre, ve a la Novlot por la fruta mustia, ve a la Govai y las langostas se dice sheakol. Y la Mishnah viene a agregar otros 3 casos por los cuales se recita la bendición de sheakol. O sea, los primeros 2 casos, los primeros 2 ejemplos, que es el vinagre y la fruta mustia, se trata de alimentos que no están en el estado óptimo que deberían. Y en el tercer caso, no es claro por qué la Mishnah enumera este ejemplo cuando ya había dicho al comienzo que por algo que no crece de la tierra se dice sheakol, y esa definición incluye también a la langosta. Ok, el vinagre. ¿Por qué la verajá del vinagre es sheakol? El vinagre se refiere al vinagre. Ustedes saben que se puede hacer vinagre de muchas cosas. Aquí se refiere al vinagre del vino. ¿Qué quiere decir? El vino fermentado, que ahora tiene un gusto agrio y ácido, la bendición, aunque la bendición por el vino es Boré Pri Geffen, pero como fermentó y se hizo vinagre, aquel vino perdió su importancia y la bendición que ahora se debe recitar es sheakol, porque es como si que se dañó, no es el vinagre original que nosotros creemos en eso generalmente, es algo más, es el vino que se dañó, algo que se fermentó, pero todavía no está en su estado de vino, entonces se puso vinagre, y este vinagre, si una persona por una u otra razón lo quiere tomar, ya no puede decir la verajá de Boré Pri Geffen, sino la verajá de sheakol. El segundo ejemplo que da aquí la Mishnah es una fruta mustia. O sea, la raíz hebrea del término novelot determina algo que no es lozano, fresco y pleno, sino mustio y estropeado. Según Rashi y otros comentaristas, se refiere a dátiles que se secaron y quemaron a causa del intenso calor del sol. Entonces, o sea, era una fruta que era apta para comer, pero por una razón u otra se secó, y ya no es el dátil que nosotros siempre tenemos en mente de poder comerlo, sino es un dátil que está un poco dañado. Entonces ya perdió en su estado la verajá de Haetz, y por eso se dice sheakol, porque no es el dátil clásico. Otros libros explican que son dátiles que no se dejan madurar en el árbol, sino que se recogen antes y se ponen en la tierra u otros elementos para que ahí terminen de madurar con el calor de estos. O sea, hay tipos de dátiles que no se deja hasta que maduren en el árbol, sino se los quitan antes y ellos se maduran cuando no están en el árbol. Según el Rambam y el Bartenura, Novlot se refiere a los frutos que cayeron del árbol antes de madurar por completo. Bueno, entonces vemos que tenemos 3 explicaciones qué quiere decir Novelot. La primera explicación habla, según Rashi y otros, se refiere a dátiles que se quemaron y se secaron.
Según el Aruj y otras explicaciones, hablan de dátiles que para que maduren no se pone en el árbol hasta que se maduren, sino se lo quita antes, y ellos se maduran dentro de la tierra o otros elementos que se ponen ahí para que se maduren. Y según el Rambam y el Bartenura, eso habla de frutos que cayeron del árbol antes de madurar por completo. De todas formas, la idea general es que son frutas que en su estado clásico hubiéramos hecho la verajá de Aetz, porque vienen de un árbol, pero como no están, no son las frutas clásicas, sino son frutas que tienen otro estado, están en otro estado de comida, que no están tan maduros o por una u otra razón, como esas tres explicaciones que explicamos. Por eso no se dice de verajá de Aetz, sino se dice de verajá de Shehakol. Así explica, así, esa es la idea general de la Mishnah. Las langostas. Otra, nosotros sabemos que langosta se puede comer, es kasher. La Mishnah va a decir que se dice una verajá sobre algo que no es kasher. Entonces dice aquí que se refiere a las especies de langostas y saltamontes que son kasher. Es decir, que sí son aptos para el consumo, según la Torah. El Pasuk dice, en Vaikra, capítulo 11, dice lo siguiente: todo insecto volador que anda sobre 4 será abominación para ustedes, pero de esto solo podrán comer de entre todos los insectos voladores. ¿Cuáles son? Aquel que tuviera un par, o sea, un par más de patas por encima de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Entonces, si es un tipo de insecto que tiene 6 patas, sí se puede comer. Entonces, sí hay tipo de saltamontes o langostas que se puede comer según la Torah. Ahora, ¿cuáles son exactamente? Entonces, hoy en día tenemos problemas que en la actualidad no tenemos tradición certera respecto de las especies permitidas, por lo cual no podemos distinguir entre las diversas especies de langostas y saltamontes, y no tenemos permitido ingerir ninguna clase de langosta. Entonces, aunque según la Torah sí hay un clase de langostas el que se puede comer, pero nosotros tenemos una ley, una regla, que según la tradición judía, aún si un tipo de animal o cualquier clase de comida tiene todos los símbolos que dice en la Torah, si no tenemos tradición de generación detrás de generación de gente que lo han comido, ellos saben que ese tipo es lo que se refiere en la Torah, por tradición de padre a su hijo, de padre a su hijo, etc. Entonces la ley judía dictamina que uno no puede comer esto nada más según lo que él ve que es lo que dice la Torah. Pero en esto entra las langostas, que las langostas, como no tenemos tradición cuáles son exactamente, entonces no las comemos. Pero no les voy a mentir, sí existen unas comunidades que sí comen esas langostas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben cuáles son esas langostas. Les voy a mostrar acá cómo sale aquí. A ver. Aquí entonces en el libro, aquí hay dibujos en el libro de mi padre. Entonces las langostas es algo que se parece así. Estas langostas que supuestamente tienen 6 patas. Como ven, 6, 2 enfrente, 2 en el medio y 2 que son grandes que salen de atrás. Estas langostas que sí se puede comer según. Entonces hay costumbres de comunidades como judíos, vienen de Yemen, y hay partes que habían también en Marruecos u otros lugares como Tunisia, creo, algo así, que sí han consumido este tipo de comida de langostas, y según ellos, obviamente sí tenían la tradición.
Aquí en Israel no veo mucha gente que lo comen, aunque dicen que son, que sí hay manera que lo comen y no sé qué, pero de todas formas, nosotros en general no se come esa comida, esas langostas. Bueno, de todas formas, la verajá de ellos son shehakol. Y vamos a ver B'ezrat Hashem, que Rabbi Yehuda no dice eso, y él dice otra idea, B'ezrat Hashem. Entonces, seguimos con la Mishnah. La Mishnah dice, lástima, bueno, después. Se lo muestro después. Dice, continúa la Mishnah y dice, Alejalab, la gvina, la betzim, omer sheakol. Por la leche, queso y los huevos se dice sheakol. No está claro por qué la Mishnah enumera estos ejemplos. Cuando ya había dicho al comienzo que por algo que no se crece en la tierra, se dice sheakol. Y esa definición incluye a la leche, el queso y los huevos, porque son cosas que no crecen en la tierra. Y en verdad, cabe señalar que en algunas versiones de la Mishnah no figura esta frase. Bueno, después dice Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Kol shumin klala el mevarchin alav. Por todo aquello que implica una clase de maldición, no se debe recitar la bendición. Entonces no se debe recitar ni una bendición por algo que tiene un aspecto de maldición. ¿Qué quiere decir? Según unos comentaristas, Rabbi Yehuda se refiere a dos de las tres especies mencionadas en la sección anterior de la Mishnah. El vinagre. ¿Qué es el vinagre? Vinagre era un vino que se dañó y finalmente se agrió. Y la fruta mustia, pues estaba destinada a madurar bien, pero se echó a perder. Entonces es algo que se dañó el cosecho de los dátiles o las frutas, o se dañó el vinagre, entonces es algo que se dañó, no le damos gracias a Dios por algo que se dañó como si fuera antes de comer. Pero, según Rabbi Ovadia Bartenura, Rabbi Yehuda se refiere no al vinagre y a la fruta mustia, sino a la fruta mustia y la langosta, puesto que esta destruye los cultivos. Ustedes saben que la langosta es un tipo de insecto que cuando cae encima puede comer todos los cultivos que hay. Tercera opinión, la Mishnah sostiene que Rabbi Yehuda se refiere a todas las tres especies, y con la idea es de que él también dice que también el vinagre, también la fruta mustia, también el govay, o sea, la langosta, son todas cosas que no son que no queremos que pasen, que no queremos que la tendremos, y por lo tanto, según él, no se dice ni una verajá sobre uno de esos tres tipos de comida. Bueno, vamos a ver la conclusión halájica de esta Mishnah. Dice la conclusión. Por los productos que no crecen en la tierra, como la carne animal y aviar, el pescado, los huevos, la leche o el queso, se recita la bendición de Shehakol. Por la langosta y por el vinagre que fue mezclado con agua y se puede tomar, se recita la bendición de Shehakol. Pero por el vinagre solo, sin agua, no se dice ninguna bendición porque es perjudicial. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Si queremos ver la alajá de Maaseh, ¿cuál es la alajá? Entonces la idea general es de que vinagre, ustedes vieron a alguien que toma vinagre. Yo veo a alguien que toma agua, que toma Coca-Cola cero, cualquier otra cosa, vino, whisky. Pero vinagre no vimos nadie que toma. Entonces, ¿cuál es la idea aquí de vinagre y que se dice verajá? Nadie puede tomar este vinagre. El vinagre es muy fuerte. Uno se pone
es muy difícil que alguien lo tome. Por eso la halajá dictamina que nada más si tomas vinagre mezclada con agua y tiene un poco de vinagre ahí, entonces ahí viene la discusión de si se dice la verajá, según el Tanakama sí, según la Rabbi Yehuda no, según varias opiniones, pero nadie toma vinagre en sí porque es muy fuerte. Entonces, la única solución que de qué habla aquí en la Mishnah que se dice la verajá de Sheakol es cuando está mezclada con agua. Tercer punto, por los noblot, que son dátiles a los cuales el calor hizo madurar y se quemaron y se secaron. Se recita la bendición de Sheakol. ¿Por qué? Porque ya no es la fruta dátil óptima que nosotros siempre tenemos en mente de comer. Bueno, otro punto. Por los dátiles que no maduran en el árbol, sino que después de cortarlos se los hace madurar en la tierra u otros elementos, se dice la bendición de Sheakol, ¿sí? Con tal que todavía no maduraron, pero una vez que maduraron, obviamente se dice verajá de Aetz. Por frutos que después de madurar en el árbol cayeron a causa del viento, se dice la bendición de Boré Pri Aetz. Y si cayeron antes de madurar en el árbol, se dice la bendición de Sheakol, si están un poco en condición de ser comidos. Sí, si uno ahorita va por un campo de árboles y ve que hay una fruta que se cayó en la tierra y lo quiere comer, tiene que fijar si esa fruta ya está madurada y se cayó sola por el viento o cualquier otra cosa. Obviamente se dice la verajá original que esa es, pero si la fruta no se maduró todavía, ahora hay un punto en el medio que la fruta está medio madura, o sea, es apta para comer, pero no es lo que nosotros queremos que pase, la queremos un poco más madurada. Con tal que está un poco apta para comer, es suficiente para que digamos la verajá de Haetz, de Sheakol, perdón, y no decimos la verajá de Haetz porque no es 100% madura. Bueno, aquí está, entonces ya repetimos, estudiamos el Mishnah número 3, vimos que la Mishnah habló, un resumen pequeño antes de seguir, vimos que la Mishnah nos da una regla sobre qué verajá se dice Sheakol. Entonces la Mishnah nos da una regla en general que cualquier cosa que no crece de la tierra se dice Sheakol, y obviamente eso se refiere a carne, pollo, pescado, se dice Sheakol. Pues la Mishnah habla de clases de comidas que son como vinagre o la fruta mustia o las langostas, que ahí vemos que tenemos machloket, una discusión entre el Tanakama y Rabbi Yehuda, que según Tanakama se dice Sheakol, según Rabbi Yehuda se dice que cualquier cosa que tiene algo de maldición, no se dice ni una verajá sobre ellos. Y vimos que hay 3 opiniones en la Mishnah en todo eso. Primero que todo, tenemos 3 opiniones. ¿Cuáles son los noblot, esa fruta mustia? Vimos una opinión que dice que la fruta mustia quiere decir la fruta que se cayó de la primera opinión se refiere a dátiles que se secaron y quemaron. Según la segunda opinión habla que son dátiles que no se dejan madurar en el árbol, sino se hace caer y se maduran en la tierra u otros elementos. Y según la tercera opinión habla de dátiles que caen del árbol antes de madurar. Entonces sobre ese tipo de dátiles se dice Sheakol. Pues hablamos de las langostas, que hablamos que hay langostas que tenemos que saber con tradición judía, generación detrás de generación, si lo han comido o no, que son insectos que tienen 6 patas que se lo puede comer. Caso de eso se dice según la Rabbi Yehuda, según el Tanakh más dice Sheakol, pero Rabbi Yehuda vimos que dice que cualquier
tipo de comida que viene de maldición, no se debe decir la verajá. Y vimos también 3 opiniones en qué vino Rabbi Yehuda a discutir. Según la primera opinión, Rabbi Yehuda se refiere nada más al vinagre y la fruta mustia, que el vinagre como era vino que se dañó, y fruta mustia que no es la fruta que queremos comer. Y hay la segunda opinión de Rabbi Yehuda Bartenura, que Rabbi Yehuda se refiere a la fruta mustia y la langosta, que langosta también es una maldición que si viene come todos los campos. Y hay otra opinión que dice que Rabbi Yehuda discute sobre las 3 especies que Tanna Kamma dijo. Ok, eso fue un resumen corto de lo que dice la Mishnah número 3. Vamos a seguir con la Mishnah número 4. La Mishnah número 4 habla de caso de que que tiene uno enfrente de él varias comidas. Entonces, ¿en qué verajá se dice primero? ¿Sobre qué verajá se dice primero? Si tiene varias frutas, verduras, comidas, cualquier cosa. Entonces, ¿sobre qué verajá, si alguien tiene ante él una variedad de especies y quiere comer de todas ellas, ¿por cuál ha de comenzar? Por eso dice la Mishnah, Hayu lefanav minim harbe. Si tiene delante diversas especies. Rabbi Yehuda dice, Im yesh benehem mimin shiv'a, que si entre estas hay alguna de las 7 especies, me varejala. Ustedes saben que la tierra de Israel, Hashem la bendijo con 7 especies de frutas que hay en la tierra, que tienen una importancia mucho más de cualquier otra fruta. Entonces, las 7 especies se las vamos a explicar un poco más adelante, pero Rabbi Yehuda dice que si hay una de esas frutas, esas 7 frutas, de esas 7 especies, se dice sobre ellas. La Jajamim Omrim, pero los sabios dicen, Mevarech al Eizem Mehem Sheirtze, que se puede recitar la bendición por la especie que prefiera. Entonces, ¿cuáles son las 7 especies que la Torá dijo que alaba la tierra de Israel con esas especies? Entonces dice Rabbi Yehuda que si entre esa variedad de frutas que tiene frente a él se encuentra un alimento de las 7 especies mediante los cuales es alabada la tierra de Israel, se debe recitar la bendición correspondiente por este alimento en primer término, pues estas 7 especies tienen prioridad sobre los demás frutas debido a su importancia. Las 7 especies, ¿cuáles son? Anótense bien. ¿Cuáles son las 7 especies? El trigo, la cebada, la uva, el higo, la granada, la aceituna y el dátil. De eso estudiamos de un versículo en el libro de Devarim, que dice el versículo, la tierra de Israel es una tierra de trigo, cebada, vid, higo y granada. Es una tierra de olivos que dan aceite y de miel. ¿Qué miel? Miel de dátil. De aquí aprendemos que la tierra de Israel es alabada por esas 7 especies. Entonces, aunque de trigo, cebada, vid, higo y granada dice simple, y aceite también, aceite quiere decir aceitunas, y miel, que dice en el versículo, se refiere a la miel de los dátiles. Cabe aclarar que estas especies tienen una importancia especial independientemente del lugar donde hayan crecido los frutos, ya sea en la tierra de Israel o en la diáspora. Con tal que usted come esa fruta que son de las 7 especies, no importa dónde esté, no importa dónde sea la origen de esas especies, tiene importancia en sí, y según la opinión de Rabbi Yehuda, uno debe decir la verajá sobre esta especie nada más. Jajamim Omrim, pero vemos que los sabios dicen no, Mevarech al Eizem Mehem Sheirtze,
quiere decir que puede recitar la bendición por la especie que prefiera. Los sabios dicen que se puede bendecir en primer término por el alimento que la persona más prefiera. O sea, ¿cuál es el alimento más importante? Lo que te guste más. O sea, es una discusión filosófica. Si tú ahorita quieres bendecir, agradecer y alabar a Dios por el hecho que te da la oportunidad de comer. O sea, ustedes saben que siempre hay gente bueno, la idea de la bendición es querer alabar a Dios. Un rabino una vez le dijo a su alumno o a otra persona que estaba ahí, ¿sabes cuál es la diferencia entre cuando yo como una manzana y digo la bendición y tú comes la manzana y tomas la bendición? ¿Cuál es la diferencia? Dice el rabino, me da ganas de bendecir a Dios. Para bendecir a Dios, entonces tengo que comer una manzana. Tú, por el otro lado, quieres comer una manzana. Para poder comer la manzana, dices la bendición, la verajá correspondiente. Pero entonces, con la bendición, como dijimos en el shur pasado, tenemos la oportunidad de esforzar nuestra fe y el temor en Dios, porque estamos siempre implantando que Dios es el que creó todo el alimento que tenemos y por eso le damos gracias a Dios. Entonces, la discusión aquí es si uno tiene varias especies, ¿cómo tú vas a agradecerle a Dios mejor? Según la viuda, tú tienes que agradecerle a Dios en los términos de Dios. Por lo tanto, si Dios dijo que hay 7 especies que son más importantes porque crecen en la tierra de Israel y la tierra de Israel se alaba gracias a esas especies, entonces son más importantes y tú debes de recitar la bendición sobre una de esas especies. Pero según Jajamim dicen, no, la mejor verajá sería si tú dices sobre la especie que te gusta a ti comer ahora mismo. Si no te antoja la granada y tienes la manzana y quieres la manzana más que la granada, obviamente tu bendición va a ser mejor diciéndola sobre algo que te guste, que tú mismo prefieres. Eso es lo que es la idea de los Jajamim. Ok, la Gemara cuenta que el rabino Ula explicó que la discusión entre la viuda y los Jajamim habla nada más en caso que los alimentos tienen la misma bendición y uno de ellos es de las 7 especies. Por ejemplo, si tiene higos y peras enfrente tuyo. En este caso, según la viuda, se debe recitar la bendición de Boré Periaet sobre el higo, porque es una de las 7 especies. Y luego se podrá comer también la pera, pero según los sabios se puede comer el fruto que desee y la pera, y si la pera es el alimento que se prefiere, está permitido recitar sobre ella la bendición Boré Periaet y luego se podrá comer el higo también sin recitar una bendición adicional. Entonces, según esta explicación sobre la discusión en la Mishnah, cuando se trata de alimentos cuyas bendiciones son diferentes, no se toma en consideración si uno de esos alimentos es de las 7 especies o si el alimento que se prefiere. Asimismo, cuando entre aquellos frutos, no hay ninguno de los 7 especies, no hay divergencia entre la viuda y los sabios. ¿Ok? O sea, estamos hablando nada más en caso que tiene frutas, diferentes frutas de frente de usted, y una de esas son de las 7 especies. La discusión alágica entre la viuda y Jajamim, si uno debe decir la verajá sobre una de esas 7 especies o sobre uno de lo que él prefiere. Pero ¿qué caso es? ¿Cuál? Pero si son de diferentes verajot, que hay una aet y una adama. Por ejemplo, si hay una granada y una banana. Granada es la verajá de aet, la banana es adama. Entonces aquí no hay discusión. Aquí, según, obviamente uno tiene que decir Boré Priaetz antes y no la adama por la banana, porque
porque Haetz es una verajá más importante, y uno debe empezar con la verajá más importante y no ir a la verajá de Adamá, que es menos importante. De todas formas, en estos dos últimos casos, según el Rosh, tanto Rabbi Yehuda como los sabios concuerdan en que en ambos casos no tiene importancia qué alimento se come primero. O sea, en caso que no hay ninguno de las 7 especies, y hay una manzana y una banana, por ejemplo. La manzana es Aetz y la banana es Adama. En este caso, según la opinión del Rosh, Rabbeinu Asher, que era el hijo de Rabbi Yaakov Balaturim, uno de los Rishonim que vivió hace como 700 años, él sostiene que en tal caso que ni uno de las especies es uno de los 7 especies que fue alabada a Eretz Israel, entonces ni uno tiene importancia y uno puede comer lo que le da la gana primero. Pero según Tosafot y el Rambam, Rabbi Yehuda y los sabios concuerdan que en ambos casos se debe recitar primero la bendición por el alimento preferido. Entonces, es muy largo aquí la ley general. La ley general aquí, en caso que no hay, como dijimos, en caso de que sale que hay una discusión entre esas dos opiniones rabínicas, autoridades rabínicas. ¿Cuál es la halajá en caso que en las frutas que enfrente de ti están varias frutas que son la verajá de Aetz y Adama, ¿ok? Pero ni una es de las 7 especies? Si uno debe recitar la verajá sobre el alimento que él desea, que él prefiere, o no hay importancia. Y es nafkamina si decimos que la verdad, primero, por ejemplo, si una ahorita está enfrente de él un plato con varios frutos, y ahí hay algo que es adama que le antoja, por ejemplo, la banana, y hay muchas cosas que son aetz, que por ejemplo, manzanas, naranjas y eso, pero él quiere ahorita comer la banana, aunque son dos verajot diferentes. ¿Qué debe uno decir? Uno debe tomar el haetz porque es más importante, aunque desea comer la banana primero, o no. Sobre eso debemos dos opiniones. Según el Rosh, no hay importancia. Puede comerla. Puede comer lo que quiera, pero según Tosafot y el Rambam, Maimónides, Rabbi Yehuda y los sabios van a estar en concuerdo que en esos dos casos se debe recitar la bendición preferida por el alimento preferido y no importa cuál sea su verajá. Alajá, la conclusión alágica es muy larga, la vamos a estudiar de Hashem juntos en el próximo shiur, el próximo domingo, Bezrat Hashem, porque son varios casos diferentes, son muy actuales, comemos todos los días y en el verano comemos muchas frutas, entonces debemos saber cuáles son la alajá exactamente. Va a tomar tiempo, entonces vamos a guardar para el próximo shiur. Entonces hoy en día, Baruch Hashem, estudiamos 2 Mishnayot y la Mishnah número 4 habla de cuando hay varias especies de frutas y verduras frente a nosotros, cuál es la verajá correcta, sobre qué alimento debemos decir la verajá o no. Y vimos que hay dos opiniones, según Rabbi Yehuda, si son, una de ellas tiene una son de las 7 especies de Israel, se debe decir sobre esas, una de las 7 especies de la verajá, pero según Jajamim, no, uno debe decir la verajá sobre lo que él desea, lo que él prefiere, su verajá va a ser más efectiva. Y a la conclusión alágica la vamos a estudiar la próxima semana. Gracias por estar acá, perdón por la tardanza, que había un desentendimiento que no entendimos si ya vamos a empezar o no, pero Baruch Hashem, Vedat Hashem, veremos, continuamos la próxima semana. Hasta luego. Rabino, antes de que se me vaya, ¿Cómo? ¿hay alguna forma de hacerle llegar algunas preguntas que de repente ahí se nos van viniendo a la mente? ¿Hay algún correo o algo? Bueno, ahí está el Rabino Menashe. Se lo puede mandar a él y Belín Eder, Vedat Hashem, lo vamos a responder. ¿Está bien? Ok, gracias, Rabino.
Bueno, hasta luego. Que esté bien. Gracias, Rab. Call to. Chao. Toda Rabarra, gracias por sus enseñanzas.